cubano emprendedor en Brasil. Hoy vamos a hablar un poco sobre la economía de bolsillo. Si no dominas la economía de bolsillo, no vas a poder dominar ningún tipo de economía, ningún tipo de finanza. Es decir, que no vas a crecer financieramente. Para crecer financieramente, lo primero que tienes que hacer es dominar la economía de bolsillo. Y para dominar la economía de bolsillo, lo que debes primero aprender es hacer un presupuesto personal. Esto es un cubano emprendedor en Brasil. No se vaya, enseguida comenzamos. Bueno, el concepto de presupuesto personal no es más nada que una planificación de los ingresos y los gastos a través de una línea de tiempo. Mis amigos, saber el presupuesto de bolsillo de cada uno de ustedes y que lo conozcan y lo dominen es la base para el emprendimiento de cualquier finanza. Es el dominio del dinero, de todos sus ingresos. Pero para poder dominar esto, yo les voy a explicar cómo hacer un presupuesto personal sencillo, fácil, pero lleva un tiempo para poder administrar este presupuesto. Por lo menos una vez a la semana, media hora, una hora, tienen que dedicarle un tiempo hasta que dominen ya. Cuando dominen ya como tal lo que es la economía de bolsillo, ya verán que las cosas les va a salir más fácil. Esto es un hábito que van a ir creando como mismo lo hice yo. Un hábito que ayuda mucho. Si quieres tener una buena relación con tu dinero, necesitas medir tus finanzas. Esto lo vas a lograr mediante un presupuesto personal. La gente no lo hace, por eso se meten en muchos problemas financieros y, como casi todo el mundo, terminan en mes y no sabe en qué gastaron el dinero. Así que recuerden que para mejorar hay que poder medir. Vamos entonces a comenzar a elaborar el presupuesto personal. ¿Dónde comienza nuestro presupuesto personal? Bueno, nuestro presupuesto personal comienza a partir de nuestras metas, nuestros objetivos financieros. ¿Qué es una meta financiera o un objetivo financiero? No es más nada que lo que ustedes se propongan en adquirir. Por ejemplo, quiero comprar un carro, quiero comprar una casa, quiero pasar una maestría, algo, un objetivo que se hayan planeado hacer, y para lograrlo, entonces que vamos a partir de ahí a hacer nuestro presupuesto personal. Bueno, para elaborar el presupuesto personal, el primer objetivo es colocar nuestra meta. Ya le dije, la meta puede ser cualquier cosa, una maestría, una licenciatura, un viaje, retirarme, todo lo que lleve un ingreso de dinero que quieran hacer. Esa es una meta. Se puede trazar cualquiera. Paso número 2. El monto que necesitas para realizar la meta. Y a su vez, el tiempo en que vayan a realizar la meta. Yo voy a hacer un viaje de aquí a 6 meses, de aquí a un año. El viaje me cuesta, no sé, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos. Bueno, ya teniendo la meta, el monto y el tiempo, ahora vamos a calcular el cuánto debemos ahorrar.
qué cantidad de dinero debemos ahorrar para realizar la meta. Ya sabiendo cuánto debemos ahorrar para hacer la meta, entonces si vamos a medir nuestro dinero, ¿cómo vamos a medir nuestro dinero? ¿Cuánto es lo que ingresamos? Es decir, cuánto dinero recibimos, ya sea por un trabajo de tiempo completo o un trabajo de tiempo parcial, o si tienes los dos trabajos, el monto total que recibes, todo el ingreso que te entre en la cartera y los gastos que vas teniendo mensualmente. Entonces, para poder con esos datos hacer el presupuesto de bolsillo. Déjenme especificarle algo cuando vean que le va a poner ya a la hoja cómo es que se elabora el presupuesto. En los ingresos hay dos tipos de ingresos. Está el ingreso fijo, que es por ejemplo el salario que devenga, el salario que recibes mensualmente, que puedes planificarlo porque lo recibes todos los meses y es sobre un mismo monto. Y está el ingreso variable, que es por ejemplo un trabajo de medio tiempo que aparece, un negocio que hice, algo que vendí. Ese es variable porque no lo puedes calcular. Bueno, para el presupuesto ya tenemos los ahorros, que es el dinero que nos hace falta para realizar nuestras metas. Ya tenemos los ingresos, que pueden ser fijos o variables. Y ahora lo que vamos a poner son los gastos. Los gastos los vamos a dividir en cuatro. Gastos del hogar. Ahí vamos a incluir todos los gastos fijos que nosotros tenemos mensualmente, ya sea comida, luz, agua, todo lo que gastemos dentro de la casa. Gasto número 2, de transporte. Todo el dinero que gastamos para nuestra movilidad, ya sea en gasolina para el carro, la moto, ya sea en transporte público, ya sea en Uber, todo lo que gastamos en un mes, eso, una cifra más o menos variable, casi siempre pongan lo que en el peor escenario que puedan tener. Para si le toca un mes que no va a estar en ese escenario, entonces le va a sobrar un poco de dinero del presupuesto de bolsillo. Gasto número 3, la familia. Ahí vamos a colocar los gastos de educación, los gastos de, no sé, de un regalo, gastos que uno hace en la familia. Y en el cuarto vamos a colocar las deudas. En las deudas vamos a poner lo que es pagar cartones de crédito, un financiamiento que estaremos pagando o alguna otra deuda. Bueno, vamos a colocar que no debería faltar un quinto gasto, que serían situaciones eventuales que normalmente tienden a pasar todos los meses en casa. No sé, un gasto que no está calculado. Se rompió el televisor, se rompió el carro. Es situaciones eventuales que conllevan un gasto de dinero. Bueno, mis amigos, así quedaría nuestro presupuesto. Acuérdense de hacer dos, uno en el estado actual en que está y el segundo en cómo quisiéramos que estuviera. Y comparamos uno con el otro y se van a dar cuenta muy fácil en qué pueden ahorrar y en por dónde es que están gastando, por dónde se le está yendo el dinero. Esto es una economía de bolsillo, parece una bobería, es una simpleza, pero he logrado entender de que es una de las principales bases de ver cómo uno domina su finanza. Si no logran dominar la economía de bolsillo, no
traten de meterse en ninguna inversión, ni nada que tenga que ver con finanzas, porque no van a poner los pies. Si ustedes no dominan su dinero, muy difícil que dominen otro sistema que son un poco más complejos. Acuérdense de que los presupuestos, si lo hacen en una tablita de Excel, pueden hacer también una hoja y un lápiz. Acuérdense de desplazar, hacer unas columnitas le pone los meses y desplazar los mismos números que vas llevando por gasto, por ingreso, lo vas desplazando por columnas, por meses. Y el presupuesto mayormente, el de bolsillo, se hace sobre la economía mensual y se debe planificar por trimestre. Cada 3 meses es que vas viendo las mejoras en que pudiste ahorrar, en que pudiste mejorar, qué renglón mejoraste, y cómo vas a poder ver las mejoras económicamente. Vas a ver un aumento del flujo, del dinero. A partir de aquí, ya verán en otros vídeos, voy a estar subiendo de cómo invertir aquí en Brasil. Les voy a dar algunas fuentes de inversiones que son de bajo riesgo, así que es muy difícil de que pierdan su dinero, a pesar de que no son de tan altos intereses. Lo que pagan no es mucho, pero va creciendo. Si les ha gustado el vídeo, me dejan un buen like. Si entendieron, me lo dejan en los comentarios. Si no entendieron, me preguntan lo que no entendieron. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.